Sí, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su vida que presentamos con Charlie Responde. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Sé que ha habido muy poquitas, pero lograré responder los que más mandaron. Gracias a los que mandaron sus preguntas. Les mando un abrazo a todos ustedes, a los que son también nuevos en la plataforma. Vean, aquí está mi figura de Inosuke. Vean, aquí está Inosuke. Bueno, completamente Inosuke. Bueno, amigos, son algunas preguntas que sí alcancé a ponerles en los comentarios. Bueno, ya se caducó, ya se acabó el tiempo de las oportunidades del Charlie Responde. He visto ya muchas cosas y sobre todo ha habido muy poquitas preguntas. Yo pensé que iba a ser ese el más grande, pero precisamente Shinobu nos terminó salando. De la Shinobu, como que no, como que no. Ya, eso ya. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Sé que me ha gustado mucho acerca del Charlie Responde. A ver si muy pronto lo podemos hacer más grande. Puede llegar por lo menos a 100, 200, 300 preguntas. Esto de Charlie Responde ya no se había hecho, ya lo tenía olvidado, ya lo tenía muerto. Lo tenía muerto. Y pues dije, mejor hora de renacer el Charlie Responde. Obelisco, Alberto y los demás me mandaron preguntas y estas son las siguientes. La pregunta que me mandó Obelisco fue: ¿Jugarías el Bloody Roar 2? Bloody Roar sí estuve trayendo, pero algunas veces como ha habido mucho alentamiento en la aplicación de eGames, esperemos que se resuelva ese problema de lentitud o sea de la latencia. Bloody Roar 2 fue uno de mis mejores juegos favoritos de la Play 1. Alargando la respuesta, Bloody Roar fue primero el que conocí. Esperemos que salga un remake de este juego, de esta misma franquicia, o pueda haber un sucesor que reemplace o tome el lugar de Bloody Roar de la famosa PlayStation, porque a mí me ha gustado mucho. De hecho, yo tengo el 3 y el 4 en la PlayStation 2, el 3 y el 4. El Extreme, ese sí tristemente no lo llegué a jugar, pero la PS1 fue que más se ganó mi vida. También decidí convertirme en Sony. La Play 1 fue que más tuvo mi vida. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos de la PS1? La Play 1, sí, me ha gustado mucho la Play 1. Sí lo llegué a tener, pero lo tenía pirateado en el 2008, en el Día de Reyes. Me llegó una Play 1 como una cortesía, aunque yo había pedido la PlayStation 2. Yo quería el grandotote. En ese año yo conocí la Play 1 con una alfombra de baile, tenía unos mandos que no funcionaron. Mis papás fueron a cambiarlos, fueron a que les dieran otros. A mi hermano le dieron el DualShock. La Play 1 sí la llegué a tener, pero me encantaba mucho jugar distintos títulos. Me gustaba Mortal Kombat 4, mi hermano el Mega Man X, jugaba cualquier Mega Man X, ahí pasaba horas jugándolo. Eh, Dance Dance Revolution, mi madre era que jugaba este tipo de juegos de baile y me gustaba cómo nos divertíamos en de familia. Eh, Mortal Kombat Trilogy, eh, Toy Story 2. Recuerdo que mi papá, que está allá arriba en el cielo, me regaló un juego muy bueno. Estaba en un sobre y tenía un disco, copia, era de Play 1.
Y yo le pregunté qué juego es el que tiene ahí. Dijo, ah, es un juego de Bob Esponja. Yo me gané la emoción de ese juego y pues lo probé en mi Play, todo orgulloso, todo feliz, como un niño de 10 años. Eh, Esperé a la pantalla del título y no era Bob Esponja, era Toy Story 2. Lo dejé a la mitad de ese juego, recuerdo que ese juego lo dejé a la mitad. No, no pude terminarlo debido a que se destruyó el disco, se rompió de la mitad y creo que alguien me lo había pisado. Fue uno de los mejores recuerdos del juego de Toy Story. Cuando me compré otro, ese sí lo dejé como a 50%. Twisted Metal, Hot Wheels Turbo Racing. El Hot Wheels Turbo Racing fue el que más me gustó. El Extreme me gustó entre los 50 y 50 que me gustara. Eh, es como muy parecido a las carreras, pero esta vez es de torpedos, de misiles, de todo. Las llamas. Los Crash Bandicoot 1, 2 y 3. Crash Pachangas, el Crash Bash. Crash Team Racing fue el que más me gustó. Como mi amigo me prestaba el Crash Team Racing, yo dije, te prometo que te lo voy a regresar. Y sí, finalmente se la devolví. Eh, Como yo ahorraba mi dinero antes de entrar a trabajar, era un jovencito, un pequeño adolescente. eh, yo me compré mi propio Crash Bash. Eh, sí me gustó mucho jugar ese tipo de juego. Crash Bash fue mi favorito. Lo jugaba con mi hermana, lo jugaba con mis amigos, lo jugaba con mis primos. Eh, Como no tenía multitap, es, lo jugábamos entre por turnos. Como no encontrábamos el multitap por ningún lado, porque como ya era más difícil buscar un multitap de esos, me hubiera gustado que 4 personas se estuvieran enfrentando en un duelo fatal de 4, pero sí me hubiera gustado que un multitap estaría bueno. El Casting Racing recuerdo que lo jugaba con mi hermanita, ahí decía que las reglas son, que no hay reglas, podemos usar cualquier tipo de trampas. Yo lo traigo los viernes, ese juego de Crash Bash. Bueno, Crash Bash no, Casting Racing. Eh, Casting Racing fue el que más me gustó. Lo traje, bueno, como siempre los viernes lo traigo aquí en el canal. Con cualquier personaje de los desbloqueados. Ya, ahí les recomiendo el tutorial de cómo es desbloquear a los personajes restantes, como el Crash, el pingüino. Ese de pingüino, recuerdo, cuando lo desbloqueé la primera, dijeron que era un personaje que está roto, maxeado, o como si hubiese sido maxeado, que tenía la máscara de Uka Uka, pero en vez de que Uka Uka tenga esa inmunidad, te dan el Aquaco. El Golden Flon, el Komodo Joe, el Pinstrip, Entropy. Recuerdo que Entropy no me caía nada bien ese personaje, me caía muy gordo, me caía muy mal. Ese, ese icónico personaje era el que yo le tenía tanto odio a ese personaje. Recuerdo que le tenía yo mucho odio. Test Drive 5, Test Drive 6, el 4 casi no me gustó mucho porque tenía muy poquitos coches y como en el menú de la selección de coches casi no me gustaba, me fui más el 5 y el 6. El 5 tenía un Hemi-Cuda, era de color rosa, verde. El verde es mi color favorito. Musa 68. Mis autos favoritos son los Mustangs y los Challengers. Autos americanos son los que me gustan. Eh, el 6 elegía un Shelby Cobra, elegía un Viper. Recuerdo que cuando lo jugué a la primera me decía que era un Matiz. Dije, oh, no, ese auto no es un Matiz. El Matiz es un auto chiquito. Pero no era un Matiz, era un Viper. Yo pensé que era bueno, yo al principio yo pensé que era un Pontiac eh, de los de 4 puertas. Sunfire, recuerdo ese, Sunfire. Destruction Derby 2 fue el que más me gustó. Ahí recuerdo que lo jugaba. Motor Racer lo jugaba con mi hermana. Juegos de peleas también me encantaba. No me acuerdo qué juego era, pero era uno
Es que no me acuerdo cuál era de juego de peleas de la Play, pero sí era bastante bueno. Jugaba. El peor juego que yo jugaba era el de los Cuatro Fantásticos. No me gustaba, no me llamó mucho la atención. Era un juego muy malo. Jugaba. No me acordaba cómo lo jugaba, pero estaba muy aburrido. Power Rangers tampoco no me gustó. No me gustó mucho el juego. Jugaba los juegos de la WWF en aquel entonces de los 2000. Jugaba con el The Rock, el Stone Cold, Triple H. El que más me gustaba era Jeff Hardy. Jeff Hardy era el que me gustaba. El extremista de la WWE. Que más jugaba era el Dragon Ball GT. Como yo era más de Dragon Ball que de otros animes del pasado, yo veía mucho Dragon Ball cuando yo era un niño. Después de ello, las franquicias de Dragon Ball crecieron y crecieron hasta que yo jugaba demasiados de esos títulos. Eh, el que más me gustaba era GT Final Bout. Ahí usaba un código. Bueno, recuerdo que cuando usábamos una pluma y un cuaderno, usaba un cuaderno que yo no estaba ocupando. Y después apuntaba los códigos de, de cómo desbloquear o tener a los siguientes personajes. Y sí era bastante bueno. El, y también de Mortal Kombat Trilogy. Recuerdo que mi hermano se había comprado un juego. Yo me compraba uno yo. Que era que Stream Racing fue que yo le di mucho cariño más a ese juego. Mi hermano estaba muy contento porque era muy fan de Mega Man X. Y después de ello era el Mortal Kombat Trilogy y dice, oh no, me estafaron. Ese no es Mega Man X, pero no, ese es Mortal Kombat. Ahí nos la pasamos jugando un montón de horas. Este juego de Mortal Kombat Trilogy salió en el 96, creo. Sí, sí, me acuerdo, en 96. Ese juego me trajo mucha nostalgia, muchos recuerdos de los anteriores Mortal Kombat de la Super Nintendo. Aunque esa consola yo nunca la tuve. La única consola de Nintendo que yo tuve fue la NES. Me duró una semana, se había descompuesto, porque el foquito empezó a parpadear y ya no tenía soluciones. Por ser una consola vieja. Como recordé mucho mi NES y yo iba a distintos puntos de ventas de juegos y películas, pregunté que si tenía uno de NES emulado. Me dijo, sí, es que tengo varias versiones de menú. Decía uno de pantalla oscura con letras verdes o quieres el de pantalla azul con letras amarillas. El de pantallas amarillas fue que elegí, lo revisaron y después de ello tenía múltiples juegos que yo jugaba. Eh, Félix el Gato, ese sí lo jugaba con mi hermana. Yo una vez lo jugué yo solo. Eh, X-Men, bueno, no sé si jugaba X-Men, pero sí jugaba mucho X-Men en la Play 1. Tenía muchos juegos de NES últimamente. Yo tenía una NES, bueno, tenía yo una NES y recordé mi NES con el emulador en la Play 1. Y después de ello, mi papá, recuerdo, dice, hijo, ¿qué crees qué te compraste? Y yo dije, es que te acuerdas de una NES que tuve yo y me duró una semana. Y él me dijo que sí, recuerda esa NES, que lo sacó de una caja llena de polvo, telarañas, y nos la pasamos lavándola. Y después de ello dije, mira, ese señor me vendió un emulador de NES que me hace recordar mucho mi infancia, la infancia de muchos. Ahí tenía el Mario, jugaba el Mario, ahí en la Play 1. Tenía los emuladores de NES, bueno, distintos emuladores. En mi cumpleaños recuerdo una amiga de mi mamá que me regalaba un juego que era el emulador de Sega Genesis. Y dije, no puede ser, es el Sega, no lo puedo creer. Lo probé muy contento, muy emocionado. Lo teníamos en un cuarto, la Play 1. Mis amigos vinieron conmigo a jugarlo. Tenían Sonic, Robocop and the Terminator. El que más me encantaba y buscaba era el Sonic. Ahí conocí el Sonic con el emulador de Sega. Me encantaba mucho ese disquito. Pero el que más también me gustaba jugar mm, era
Era uno de coches, pero no me acuerdo cuál era, ya se me había ido el nombre. No es Gran Turismo, ese nunca lo jugué. Jugaba uno de Men in Black. Men in Black lo jugaba mucho. Pepsi Man nunca lo llegué a jugar. Tampoco llegué a jugar ah, bueno, jugaba el M&M's, obviamente. Y esperemos que esté en el eGames algún día. Por favor, señor creador, por favor, se lo suplico, ponga el juego de M&M's de la PS1, por favor. Por favor. Después de ello, cuando me llegó la PS1, la estaba grande. Lo conectaba a una tele y después cuando mi papá arregló una NES que tenía, o sea, de los chinitos, yo tenía como un centro de entretenimiento en la casa. Jugaba distintos juegos de la NES chinita, muy parecida a una computadora. Tenía mi PS1, dije, pues ¿para qué quiero yo una NES de los chinos para con los cartuchos de Famicom? Si ya tengo el emulador de NES en mi Play. Y yo además, yo jugaba distintos títulos. Jugaba el Mario, jugaba el Félix, jugaba el Bomberman, jugaba las Tortugas Ninja, jugaba Galaxian. Ese sí recuerdo Galaxian perfectamente bien, que lo jugaba de las navecitas. Mi récord de duración fue de 11. Fue de 11, recuerdo mis rondas de duración. El de Mortal Kombat fue de 33 rondas que yo duré con este juego. Lo jugaba en el emulador de la NES en la Play 1. Yo jugaba mucho ese juego de Balloon Fight. Recuerdo que mi hermana hace tiempo me ponchaba los lobos sin querer, o a veces lo hacía a propósito. Y además yo me desquitaba ponchándole los lobos a ella, o sea, cada quien se ponchaba sus lobos. Eso se hacía como un desquite. También jugaba el Nitrous Racing, es uno de los juegos de carreras de Nickelodeon. Yo recuerdo que yo veía Nickelodeon cuando era un niño. Bob Esponja, Rugrats, Ren Stimpy, Cat Dog, Hey Arnold. Yo veía ese tipo de series. Y recuerdo que el jefe final era Plankton. Yo pensé que tenía a otros personajes que eran de Nickelodeon, pero no me acuerdo quiénes eran, pero yo pensé que era Timmy en los Padrinos Mágicos, pero no lo pusieron ahí tristemente. Era Plankton, ahí con un cochecito de color oscuro, pero recuerdo perfectamente que me lo vendían así en disco copia. Recuerdo esos juegos en los locales que te venían juegos de PS1 a 10 pesitos. Recuerdo que yo pagaba como 50 pesos. Me compraba dos juegos, unas papas, un refresquito y a disfrutarlo como en grande. Pero espero que no se sabe si ese tiempo no se ha olvidado, pero yo lo recuerdo cuando era un niño. Cuando mi hermano iba a la escuela, yo le compraba los juegos a él. Él me decía, quiero un juego. Me dice, bueno, yo le dije, a ver qué juego quieres, y yo te lo apunto. Me decía el nombre del juego, lo apuntaba, lo buscaba en los lugares de videojuegos. Ahí le compraba su juego, ahí estaba muy orgulloso. Y después de ello ya se la pasaba horas y horas jugando. Hasta que yo un día tuve una PS1 Slim, era chiquitita. El que más me encantaba era con pantalla. Bueno, cuando no tenía tele, jugaba así con pantalla porque no tenía una televisión antes. Bueno, unas veces no tenía televisión porque la tele analógica recuerdo que la tenían en la sala con un reproductor de DVD que tenían ahí en la sala y veíamos las películas entre familia. O unas veces la veía yo solo en la sala. Yo estaba solo en la sala, veía mis películas antes de que llegaran mis papás y eso fue lo que más recordaba de la PS1. Esos son los buenos momentos de la Play 1 que yo tuve cuando era un niño de 11 años y después de ello seguía jugando con mi hermana más juegos.
Recuerden que toda la saga de Crash Bandicoot de las transmisiones los pueden ver en las repeticiones. ¿Qué consola te gustaría tener? La consola que más quiero tener es la PS5, el Xbox Series, la Nintendo Switch 2. Y de colección me dan ganas de comprar una PS1 y el 3 y el 4 también. Yo tener todas las consolas de Play. La Nintendo, la que voy a comprar es la Switch 2 para jugar Mario Kart World, jugar el Fortnite, me dan ganas de jugar algunos otros juegos. En la PS5, bueno, ese sí lo voy a seguir usando mucho porque quiero jugar Crash Team Racing, el Fortnite y también en el Xbox Series. Quiero jugar también el Fortnite y también poner mi cuenta de Xbox Live. Ya llevo 3 años de que me la hicieron. eh, una gran consola que tuve. Pero de recuerdo me voy a llevar una Play 2 Fat para hacerle un mod, de ponerle un disco duro y con los dos USBs ponerle retrocompatibilidad con los juegos de Play 1. Le pondré emuladores, le pondré de todo, para que no sea tan aburrido. Me ganas de hacer una consola multimedia a la Play 2. La PS5, el Xbox Series y la Switch 2, esos sí los voy a ocupar. La Switch 2 va a ser cuando salga el Maker 3, lo voy a tener guardadito para que haga yo algún nivel de música, eso sí está muy difícil. La PS5 para jugar Crash Team Racing 2019 y jugar Fortnite. Y el Xbox Series voy a poner mi cuenta de Xbox Live, comprar los DLCs de algunos juegos que ya había jugado antes y después de ello jugar juegos recientes también para que ya cambie de generación y todo eso. ¿Qué juegos de arcade son tus favoritos? Juegos arcade, me gusta mucho Metal Slug, los KOF, eh, Killer Instinct. Fue el que más me gustó el arcade porque tiene más gráfico eh, como tipo realista. Los juegos de Sega, de las carreras, del rally. Como no me acuerdo de esos juegos de rally, o sea, de los que tienen volante y todo eso, pero me encantaban ese tipo de arcades. En motos también, me encantaba más los coches que las motos. Y además de eso, nunca había olvidado yo esos arcades. Ya tristemente ya no están, hay algunos que todavía los tienen ahí funcionando a la perfección y al 100%. Sí me gustaba mucho ese tipo de juegos de los coches, de las carreras, de los vehículos de que tienes que manejar. También recuerdo ese de Namco. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de la famosa arcade de pistola de Namco, en el que tenías que pisar un pedal y después de ello apuntarle al enemigo. Ese fue el que más me gustaba de Namco cuando creo que por a finales de los 90 o a finales de los 80 tenían un gráfico parecido a los tipos realistas de la Play, pero me encantaba mucho ese tipo de arcades. Oh, y además, otra cosilla que también, alargando la respuesta, la arcade fue bueno mientras duró, pero ya tristemente ya todos esos momentos épicos de arcade, cuando íbamos a las maquinitas, ya tristemente se terminó, ya esas arcades ya pasaron de moda. A lo largo de la respuesta, es, yo he jugado algunos juegos de NES que estaban ahí, como es Versus Super Mario Bros. El que más me fastidiaba era el 7-4. Como yo pensé que era eh, el mismo camino, pero no era el mismo camino, era un camino diferente. Así que tuve que ingeniármelas, usé el cerebro de, del pensamiento. Y cuando yo dije, ya lo tenía, ya lo tenía. Ese sí, me encantaba mucho ese tipo de juegos. Algunos de versos que pude jugar fue la Slimer versus Exit Bike, unos de Domingo Arcade. ¿Quién no olvida el Domingo Arcade? SNK Scarborough fue el que más me ganó
el cariño, yo le tenía mucho cariño a este juego. Lo tenía en un Xbox clásico hace más de 10 años. Hace más de 10 años llegué a tener un Xbox clásico, pero me encantaba jugarlo. Le hackeaba a Free Play y después de ello ahí tenía ya los créditos infinitos para poder divertirme muchas horas de, de mucho de SNK vs Capcom. El SBC Chaos es el que más me gustó. No olvido yo eso cuando jugaba distintos juegos de peleas, de carreras, de fútbol, de lucha libre, de disparos, entre otros juegos de arcade que más me gustaba. De todos esos juegos que ya tenía guardados en mi memoria. También tenía una de... No me acuerdo cuál era, pero sí era bastante entretenido. Era el ponchar las burbujas punk o bueno, se dice, bueno, sí es punk, pero el que más lo jugaba era el 3. Recuerdo que mi amigo, que vive allá arriba en una calle muy empinada, o sea, que está arriba y abajo, tenía una Play, tristemente ya estaba descompuesta, le tenía que ponerle un disco para que no dejara de funcionar. Y después de ello, con los Impact 3, estuve jugándolo entre dos. Ahí mi amigo y yo estábamos jugándolo. Y después el Pack 3 fue el que más me llamó la atención de ponchar las pelotitas. Había un vaquero que se llamaba Don Tacos. Don Tacos era un personaje de México. Bueno, dije, pues como somos de México, pues yo me acaricié a Don Tacos. El Pack 3 fue el que más me gustó. El 2 casi no. El 1 obviamente es de como de un cazador. Uno como ropa de vestimenta de cazador. De que tiene que ponchar las burbujitas. Bueno, no sé si son pelotitas o burbujitas. No sé qué sea, pero me gané mucho cariño de ese tipo de juegos. Otro tipo de peleas alargando de respuesta es Marvel vs. Capcom 1 y 2. Fue el que yo jugué. El uno fue que jugué el arcade. Jugué X-Men contra Street Fighter, Marvel Super Heroes. Obviamente, como yo tengo a un superhéroe favorito, es nada más y nada menos que a Capitán América. Yo lo elegía, siempre me la pasaba lanzando el escudo, me la pasaba ahí jugándolo y hacía la famosa pose de presente mi coronel, el Capitán América. Jugaba Fatal Fury, jugaba Art of Fighting, Samurai Showdown. Samurai Showdown recuerdo que un primo mío jugaba en la Play, pero dijo, mejor vas jugarlo en la Play, en casa, sin salir y no ir a las arcades. Pero me acuerdo de ese momento. Y recuerdo que antes emulaban las máquinas arcade, les ponían cualquier tipo de emulación de consola, de Nintendo clásico, o sea, de la NES, Super Nintendo, Nintendo 64. El que más jugaba era el Smash. El Smash, el primerito, el que salió en el 99. Yo lo jugué hace muy pocos años. Ya era la primera vez jugando Smash. Yo elegía a Mario, como no tenía Luigi, creo que no tenía Luigi, no me acuerdo si lo tenía. Al momento de que empezaba yo a tener esa oportunidad de jugar en la máquina arcade que tenía la Nintendo 64, yo me enfrentaba a varios botsitos. Ahí estaba un Pikachu, estaba un Kirby, estaba un Link y el famoso changuito Donkey Kong. Y yo les ganaba a todos, yo los dejaba fuera. Y como yo jugaba solo, pues ya me encantaba jugar mucho el Smash. El Killer Easy fue el que más me llamó la atención con el Cinder, me acuerdo bien de Cinder. Yo era más bueno jugándolo, pero la mera verdad es que yo le sabía yo bien sus combos. No me acuerdo ya cómo le hice el Ultra, pero me encantaba jugarlo con el Cinder. Cinder me encantaba más el color
como mi color favorito es el blanco y tengo una camiseta de color oscuro, también elegía a Orchid, elegía a Jago, famoso ninja, Combo, Lasius. Bueno, yo le entendía muy poco a Lasius porque no me sabía yo bien sus poderes. Y el que yo hacía yo también con el Ultra era con el Combo, TJ Combo. Al momento cuando yo hice el Ultra, yo dije en mi mente, no manches, la primera vez ya me salió el combo de TJ Combo. Me encantaba jugar Killer Instinct. El 2 nunca lo llegué a jugar. El Gold, si lo llegaba yo a jugar en emuladores, sería bastante genial. ¿Tienes Xbox 360? Bueno chicos, si preguntan que si tengo consolas 360, sí, sí tengo una. Tengo esta que me llegó, es la que tengo yo desde hace ya 2 años. Y lo tengo conectado a una pantalla de 43 pulgadas. Miren, si enciende, a ver, ahí está. Y si funciona de maravilla. Funciona de maravilla. Ajá. Ahí puedo estar disfrutando de cualquiera de mis juegos. De mis juegos favoritos. Ahí tengo el disco duro yo. Ahí tengo uno yo puesto. Tengo uno yo puesto. Bueno, aquí muchos se preguntan, ¿qué juegos tengo? A ver. Sí, ese que quiere que actualice Aurora, pero a ver. Bueno, ya perdí el control porque no quiso encender. Ajá, no quiso encender la cosa. A ver, muchos se preguntan que si tengo juegos. Sí, tengo Bonus Revenge, tengo el Crash, tengo el emulador de arcade, tengo el Nintendo NES, ahí puesto en la consola. Tengo puesto un GTA V. Bueno, ahí tengo físico como digital. Lollipop, un Midnight Los Ángeles, ese es uno de los juegos favoritos de mis amigos, allá de los que viven acá cerca. Need for Speed Run, Need for Speed Rivals, Silent Hill Downpour, Sonic Stars Stars Racing Transformed, Sonic Generations, ajá, y tengo también Sonic Unleashed, Marvel Capcom 3, esos son los que tengo. El Sonic se pregunta si funciona, sí, sí funciona, sí funciona ahí atentamente. Ajá, vean, aquí está, qué chuladita. Ajá. Se pregunta si tengo consolas, sí. Físicos tengo, ahí los tengo guardaditos, no me acuerdo dónde las dejé, pero vean, ahí está Sonic Generations y que estamos celebrando este 2026 los 35 aniversario de la consola. Ahorita no tengo ningún perfil descargado. A ver, espérenme. A ver. Ajá. Lo que vamos a hacer ahorita es apagarlo. Por eso tengo mando multimedia. Y acá lo apago. ¡Pum! Y ahí está. Si muchos se preguntan si tengo 360, sí. Pero no solamente tengo 360. Y esta que tenemos aquí es mi PlayStation 2 conectada a una televisión que hace tiempo les enseñé del año 2007 a una tele analógica. Recordando de los juegos retro, aquí tengo el mando, ahí está completamente enrollado. Ahora lo que voy a hacer es desconectarlo, lo voy a desenrollar. A ver, nada más tantito, tantitito. Y después de ello lo conectamos. Conéctate, vamos, ahí está. A ver, prendo la tele. Ahí está la tele conectada. Está prendida. Ese es justo. Estamos viendo la televisión. A ver. Ahí está. Video. Y a ver. Después de ello lo encendemos.
preguntan cuántas consolas tengo, son 2. Oprimimos X. A ver, es que luego los botones son así. Le damos ahí donde dice Game List, nuestra lista de juegos. Aquí tengo todos. Todos los juegos digitales que me puso el experto. Este es un pendrive. Si preguntan cuántas consolas tengo nomás dos nomás. Dos. Mi Play y mi 360. Estos son los únicos dos que tengo. Estos son los únicos dos. Los únicos dos. Este y el 360. Bueno amigos, hasta aquí las preguntas. Sé que lo hubiéramos hecho más grande, pero tristemente no se pudo. Tristemente no se pudo. Esperemos hacerlo un poco más grande. Y espero que pueda durar muchísimo lo de los juegos de la... O sea, que si me preguntan cuáles juegos fueron de los que yo jugué, muchos, demasiados. Muchas gracias a todos. Pásenla bien. Les deseo un feliz inicio de día. En la próxima emisión vamos a andar hablando de juegos de Xbox, juegos de PlayStation, de Nintendo. Recuerden que en este canal aquí, somos de los tres y vamos a hablar de distintos temas de cuáles van a volver, deberían de regresar o merecen un remake de algún juego, pero ahí vamos a estar muy atentos a lo que va a venirse, o sea, de lo que se vendrá muy pronto. Gracias a todos, pásenla bien y los que no olviden su contenido, bueno, no olviden suscribirte para más contenido. Eh, sí, recuerden que tienen que estar suscritos. Recuerden, ya estamos a más de 300 suscriptores para tener el partner. Ya muy pronto estoy haciendo los famosos emotes o los emotes, como quieran llamarles. Recuerden, si llego a tener el partner, la opción de unirse, recuerden que cuesta 19 pesos al mes. Recuerden, si vamos a llegar a los 1000 suscriptores, vamos a tener el partner y voy a hacer los emotes exclusivos para los miembros. Muchas gracias a todos, pásenla bien. Y los que son nuevos, les doy la bienvenida a todos ustedes. Cuídense mucho, nos vemos y muy pronto un Charlie responde, pero esta vez más grande. De aquí hasta el próximo mes, habrá otro Charlie responde. Esperemos que sea el más grande y pueda yo responderlas todas en un video. Nos vemos. Bye.